Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y por favor vamos a estar en pie un par de minutos para leer esta porción, este único verso, Filipenses 2:19. Dice así. Dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Oramos. Padre, muchísimas gracias por este tiempo, este día tan especial en que vamos a celebrar la Santa Cena. Y antes de eso, Señor, vamos a oír tu palabra. Vamos a meditar, Señor, en nuestra vida de santificación, nuestra vida de servicio a ti. Te rogamos, Padre, que bendigas este tiempo, que tu presencia, Señor, viva y real, esté presente en todo lo que hacemos, en todo lo que enseñamos. Que nuestra alma sea saciada hoy de ti, más allá del pan y el vino que vamos a tomar y que son estos elementos físicos. Más allá de eso, Padre, que elementos espirituales que tú derrames sobre este lugar llenen nuestras vidas, Señor. En este momento queremos estar atentos al mensaje de tu palabra. Ayúdanos a atesorar todo aquello que es de edificación, a ponerlo en nuestro corazón como un sello, Padre, de tu amor por nosotros y de tu voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, llegamos a el final del capítulo 2 de Filipenses. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Siervos de Dios ejemplares. Siervos de Dios ejemplares. Estaremos hablando de 3 siervos de Dios, hermano, que vamos a tomar como un modelo para nosotros y que deberíamos de usar como un ejemplo a nosotros en lo que es, hermano, el servicio en la obra de Dios, nuestra disposición, nuestra lealtad, y que todo esto, hermano, nos sirva para nosotros y decir: aquí hay algunos principios, algunas cosas espirituales que yo puedo aplicar a mi vida. Y esos 3 siervos, hermano, de los que estamos hablando, nos estamos refiriendo al apóstol Pablo, a Timoteo y a Epafrodito. Vamos a ver todo el capítulo hoy, lo vamos a terminar hasta el versículo 30, y en todos estos versos, desde el 19 hasta el 30, estaremos aprendiendo de estos 3 hombres que eran siervos del Señor, ejemplares, cuyos modelos nosotros, hermanos, podemos imitar de limpia conciencia. En este momento, hermanos, cuando se está escribiendo esta porción, estos 3 hombres están juntos, hermano, en Roma. Pablo está preso bajo arraigo domiciliario en una casa, y Timoteo y Epafrodito le están sirviendo. Según vimos en Hechos 28:30, al final de ese libro, cuando Pablo por fin llega a Roma, Pablo se queda detenido, lo entregan a un centurión y se queda detenido. Pero dice ahí, hermanos, Hechos 28:30, que Pablo tenía el privilegio de poder recibir a sus amigos y poder recibir a los hermanos en Cristo. Y es en este contexto entonces que, aunque Timoteo está ya en Roma, y lo más probable es que Timoteo pasa bastante tiempo en la iglesia de Roma, pero también Timoteo pasa bastante tiempo con Pablo, porque Pablo tenía esa bendición de que podía recibir a sus amigos y a sus conocidos y a sus hermanos en ese arraigo domiciliario en el que él estaba. Es en este mismo contexto también
que la iglesia de Filipo envían a Epafrodito para que vaya a ver a Pablo con el propósito primero de llevarle una ofrenda para ayudar al apóstol, pero también con el propósito de que se quedara permanentemente con el apóstol y le sirviera, que estuviera ahí atento a lo que el apóstol pudiera necesitar y le pudiera entonces proveer lo que el apóstol necesitara, en caso de que necesitara algo. Así que en este punto geográficamente están en el mismo lugar, espiritualmente están en el mismo lugar, están en Cristo, ministerialmente están en el mismo lugar, están en el ministerio de la propagación del evangelio, están en una causa común. Son 3 hombres sirviendo de una manera, hermanos, muy comprometida a Cristo, consagrados al Señor, viviendo una vida lo mejor que pueden en santificación y en disponibilidad para hacer la obra del Señor. Estos 3 hombres, hermanos, para llegar a esto, a esta situación en la que están en este momento, primero tuvieron que pasar por una serie de cosas, ¿verdad? Por una conversión, por un conocer al Señor Jesucristo por medio del evangelio. Fueron llamados a la salvación, pero también, hermanos, después de eso fueron llamados al servicio de la obra. Y cuando fueron llamados, hermanos, al servicio de la obra, renunciaron a cualquier cosa que les estorbara y se dedicaron su vida a la obra, al ministerio, a la predicación del evangelio. Eran personas, hermano, cuya vida ya no era estimada para ellos, los 3. Su vida había pasado, sus planes personales, sus intereses propios habían pasado a un segundo término y ahora estaban al 100% comprometidos con lo que se necesitara en la obra del Señor para seguir predicando el evangelio. Este es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad, hermanos? La pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros estamos verdaderamente comprometidos con el evangelio, con el Señor, con su obra? Cuando digo su obra no me refiero necesariamente a una iglesia local, aunque claro, la iglesia local es el reflejo visible de la obra del Señor. Y es ahí donde nosotros deberíamos de estar comprometidos. Pero a lo mejor hay personas que dicen, no, yo no soy de esta iglesia, soy de otra iglesia. Y a lo mejor estás comprometido en esa obra, en ese ministerio de predicar el evangelio. En este pasaje, hermanos, Pablo recomienda a Timoteo para los filipenses, les hace una recomendación. Lo que vamos a aprender es hoy cómo describe Pablo a Timoteo, y según ese perfil que lo describe, entonces vamos a aprender que esas son cosas que nosotros deberíamos de cultivar en nuestra vida. Lo describe, hermanos, como un hombre de su extrema confianza, al cual el apóstol Pablo tiene el deseo de enviar a la iglesia de Filipo con el propósito de que sea como un lazo, una conexión entre la iglesia de Filipo y Pablo. Timoteo va a llevar información a la iglesia de Filipo acerca de Pablo y al mismo tiempo también información de la iglesia de Filipo al apóstol Pablo. Y a Epafrodito también lo describe, y vamos a ver algún perfil de cómo describe a Epafrodito, hermano. En otras palabras, estos 2 hombres tienen una relación profundamente afectiva con el apóstol Pablo, a quien han estado ayudando y sirviendo. Y entonces con ese mismo amor y con ese mismo afecto, el apóstol Pablo, hermanos, los describe como obreros ejemplares, dignos de imitar. Vamos a ver el primer verso, el 19. Recuerda que vamos a ir hasta el 30, así que ahí quédese en esa porción y ahí vamos a ir avanzando. Dice así, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Lo primero que vemos al apóstol Pablo es, teniendo el deseo de enviar a Timoteo, pero también esperando en la voluntad del Señor. Por eso dice, espero en el Señor Jesús. Es algo que Pablo quiere hacer, pero es algo que también él encomienda en el Señor. Y aquí hay un principio, ¿verdad? Todo lo que hagamos, encomendémoselo al Señor. Señor, yo quiero hacer esto, pero lo pongo en tu voluntad. Y lo espero en tu tiempo y en tu voluntad. Bendice, Padre, lo que yo quiero hacer. Muchas veces somos al revés. Hacemos lo que queremos y después, Señor, bendice lo que ya hice.
Y el Señor, no, yo puedo estar bendiciendo algo que hiciste si no era mi voluntad. Timoteo, hermanos, es alguien conocido para los filipenses. Pablo no les está hablando de un extraño, les está hablando de un conocido. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 1, verso 1, aprendimos que Pablo, cuando escribió la carta a los filipenses, él dice, Timoteo está conmigo. Pero no solo eso, sino que también cuando vamos a Hechos 16, 1, 11, vemos que Timoteo estuvo presente en ese viaje misionero cuando Pablo, hermanos, fue a Filipo y la iglesia fue plantada. Entonces ya hace un buen rato, ya hace varios años, hermanos, que los filipenses saben quién es Timoteo. Ellos dicen, es aquel joven ministro que vino con el apóstol Pablo cuando se plantó esta iglesia en la casa de Lidia. Y Lidia se convirtió. Pero como Pablo está en cautiverio, hermano, y no puede ir entonces a Filipo, él les empieza a informar y les dice, hermanos, si la voluntad del Señor lo permite, yo quiero enviaros a Timoteo, para que también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjese lo que dice acá, hermano. Timoteo, hermano, al parecer, ya teniendo tanto tiempo de no saber de los filipenses, su ánimo había empezado como a decaer. Dice, para que esté de buen ánimo sabiendo vuestro estado. Tanto Timoteo como Pablo, ¿no? También Pablo quería saber del estado en el que se encontraba la iglesia de Filipo para él también estar de buen ánimo. Y Timoteo, hermanos, en las escrituras es un hombre muy especial. No es perfecto, pero es un hombre muy especial. Podemos aprender muchísimo de Timoteo leyendo, hermano, el libro de los Hechos y las epístolas. Por ejemplo, le voy a mencionar varias cosas de Timoteo. Timoteo es llamado por Pablo su amado hijo en la fe. Su amado hijo en la fe. Era oriundo de Listra, una ciudad ubicada en la provincia de Galacia, lo que actualmente se conoce como Turquía. Se cree que Pablo guió a Timoteo a Cristo en su primer viaje misionero a esta región. Su madre, la Biblia nos habla de su madre y nos dice su nombre. Dice que su madre Eunice y su abuela, que se llamaba Loida, eran fieles creyentes del Señor y habían instruido a Timoteo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras desde su niñez. También sabemos que su padre era griego, razón por la cual Timoteo no había sido circuncidado cuando era un niño, a pesar de que su madre era judía. Todo esto sugiere que el trasfondo en el que había sido criado, hermanos, Timoteo, era un trasfondo pagano, no era un trasfondo en sí de instrucción en la ley de Dios, porque ni siquiera estaba circuncidado. Sin embargo, este hombre, a pesar de su juventud, demostró ser un hombre muy maduro, muy espiritual, y Hechos 16:2 dice que todos los que lo conocían a Timoteo daban buen testimonio de él. Daban buen testimonio de que era un hombre verdaderamente cristiano, temeroso de Dios. Cuando Pablo quiso llevar a Timoteo a una misión especial en la cual implicaba predicarle el evangelio a los judíos, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo para que Timoteo fuera aceptado por estos judíos. Era el discípulo de un gran maestro y en este momento se cree que cuando se está escribiendo Filipenses ya ha sido compañero fiel del apóstol Pablo por más de 10 años. Es decir, ya hace más de 10 años que se había plantado la iglesia de Filipo. Y todo ese tiempo había pasado en donde esa década, hermano, de tiempo, el apóstol Pablo la había usado de alguna forma para conocer el carácter de Timoteo, el temperamento que él tenía. Y ahora que ya lo conoce después de 10 años, entonces lo recomienda y se dirige a él con gran afecto en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:2 lo llama un verdadero hijo en la fe. O sea, Pablo dice, este es un verdadero cristiano. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo vio a Natanael, qué testimonio dio de él? El Señor Jesucristo dijo, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Quiere decir que era un hombre bien temeroso de Dios, pero en serio, profundamente desde su corazón. Y eso es lo que Pablo habla de Timoteo, dice un verdadero hijo en la fe. En 1 de Corintios 4:17 lo llama fiel en el Señor. Es decir, Pablo era alguien que cuando se ponía a hacer algo para el Señor, para la obra del Señor, era fiel.
Empezaba, lo terminaba, tenía un buen ánimo al hacer las cosas. En Romanos 16:21 lo llama mi colaborador. Es decir, Pablo y Timoteo habían hecho muchas cosas juntos, de común acuerdo. Pablo siendo el apóstol más maduro, más anciano, que era el que de alguna forma tenía, ¿verdad?, la última palabra, y Timoteo siendo un pastor que finalmente acaba siendo pastor entonces en Éfeso. En 2 de Corintios 1:1 lo llama simple y sencillamente mi hermano Timoteo. Mi hermano, es decir, mi hermano en Cristo. ¿Ok? Están ahí, en ese título están de tú a tú, porque aunque de repente en la iglesia uno sea anciano y el otro no sea anciano, somos ¿qué? Hermanos en Cristo y al mismo nivel ante la cruz de nuestro Señor. Y vimos en Filipenses 1:1 que lo llama siervo de Jesucristo, es decir, un esclavo de Cristo. Alguien más o menos como Josué. ¿Se acuerda usted cómo le sirvió Josué a Moisés? Dice que el joven Josué no se apartaba del tabernáculo, sirviendo siempre, dice, a Moisés, el siervo de Dios. Y así era Timoteo. Era un hombre de confianza, que se le podían delegar cosas, que decía una cosa y la cumplía, fiel, verdadero hijo en la fe, colaborador en el ministerio. Una persona realmente, hermanos, encomiable, ¿no? Siervo de Jesucristo. Timoteo está en Roma, ¿verdad? Está ayudando y cuidando al apóstol Pablo en todo lo que el apóstol hermano necesite. Y aunque el apóstol elogia, hermano, muchas veces a Timoteo, también lo regaña en su momento. Porque el hecho, hermano, de que este hombre tenía muchos atributos buenos, no lo hacía perfecto, ¿verdad, hermano? Porque no somos perfectos en el ministerio. Por más que Dios nos haya dado una gracia especial, un llamamiento especial, un don especial, no somos infalibles. Fallamos y no somos perfectos. Entonces también se describen las flaquezas de Timoteo. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:12, el pasaje dice que a causa de su juventud, como que algunas veces Timoteo no tenía una confianza plena en su ministerio personal. A causa de su juventud. En 2 de Timoteo 2:2 dice que a causa de su juventud era tentado por ciertas pasiones juveniles también. Y el apóstol Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Y en 2 de Timoteo 3:14, 4:2 y 5 dice que algunas veces también Timoteo era presa del desánimo. Algunas veces se desanimaba. Y el Señor por medio de Pablo lo llamaba a avivar el fuego de Dios en su vida, del llamado que había en su vida, porque comenzaba precisamente a descuidarse. Pero a donde quiero llegar aquí, hermanos, en este verso, antes de pasar al siguiente, es que Timoteo, hermano, es un fiel colaborador de Pablo y que está dispuesto a que si el apóstol Pablo dice, necesito que vayas a Filipo, Timoteo no se va a comenzar a pelear con Pablo, como diciendo, ¿y por qué yo? Está dispuesto, pero también está disponible, ¿sí o no? Muchas veces la gente dice, yo estoy dispuesto, venga entonces a limpiar el 15, no estoy disponible. O sea, siempre dicen sí, pero a la hora que se les cita, no van o no llegan. Entonces, no. Timoteo, hermano, un hombre que estaba ahí al pie del cañón, y si el apóstol Pablo decía, vamos a hacer esto, él decía, amén. Llegaron a ser prácticamente, hermanos, como uña y carne el apóstol Pablo y Timoteo. De hecho, Timoteo estuvo presente en 5 cartas cuando el apóstol Pablo las escribió. 1 y 2 de Tesalonicenses, 2 de Corintios, Colosenses y Filipenses, que es la carta que vamos a estar viendo. Sí ve el nivel de estar involucrado cerca del apóstol Pablo, al grado de que el apóstol Pablo lo menciona en las introducciones de estas 5 cartas, diciendo, aquí está Timoteo, al pie del cañón. Hermanos, cuando el Señor nos llama a servir en la iglesia, y si el Señor nos pone a alguien, hermano, que nos dirija, que es un hombre piadoso, que no es perfecto, pero que es piadoso, nosotros debemos estar ahí y decir, vamos a hacer lo que se tenga que hacer por la obra del Señor. Entonces Timoteo era de la confianza del apóstol Pablo, hermanos. Vamos a ver el verso 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros.
A ninguno tengo del mismo ánimo, dice el apóstol Pablo. Es decir, lo está recomendando. Les está diciendo, les voy a mandar a Timoteo, pero ¿saben qué? Es un hombre que cumple los requisitos. Es un hombre cabal en toda la expresión de la palabra. Es un siervo de Dios. Otros podrían tener quizás egoísmo, pero Timoteo no. Timoteo lo que quería era servirle a Pablo, servirle al Señor Jesucristo. Se parecían, eran muy similares. Él era su hijo en la fe. Timoteo había heredado muchas cosas del apóstol Pablo. Y acuérdese, hermano, que en el ministerio de Pablo hay varios hombres también. Está Lucas, está Epafrodito, está Silas, está Tito, incluso Bernabé. Hay varios hombres alrededor del ministerio del apóstol Pablo. Pero Timoteo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. No está demeritando el servicio de estos hombres, que eran grandes hombres de Dios también, pero sí a la hora de comparar Pablo a Timoteo con estos grandes hombres de Dios también dice, definitivamente Timoteo es muy fiel. Obviamente no lo tomaron como una ofensa, ¿verdad? Estos hombres dijeron, no, ya viste, Pablo está elogiando a Timoteo. Dice que a ninguno tiene como del mismo ánimo que Timoteo. Eso quiere decir que nosotros no nos tiene confianza, entonces no. Simplemente entendieron una relación cercana y única que había entre el apóstol Pablo y Timoteo, que Pablo no tenía con los demás, a los cuales amaba, respetaba y consideraba porque eran también siervos de Dios, pero Pablo decía, no, a ninguno tengo como Timoteo en este sentido, de que yo puedo confiar plenamente en él, de enviarlo a cuidar una iglesia y que lo va a hacer bien. Era un hombre entonces preparado, a pesar de su juventud, había ganado ya mucha experiencia y estaba preparado, hermanos, para el ministerio, hermano. El apóstol Pablo había sido un hombre de gran influencia para Timoteo. Y aquí quiero comentar también esto, ¿verdad? De cómo cuando nosotros nos rodeamos, hermano, de buenas influencias, de personas que nos pueden ayudar a crecer espiritualmente, a dar buenos frutos, eso es sabio. Porque ¿de dónde había venido tanto crecimiento en Timoteo, hermano? Tanta madurez. Del apóstol Pablo que estaba junto a él. Porque también el apóstol Pablo lo regañó en su momento. Y lo reprendió en su momento. Note que nunca vamos a ver un pasaje de Timoteo reprendiendo a Pablo. ¿Era Pablo perfecto? No. Pero Timoteo sabía respetar cuando se tenía que respetar. Y sin embargo vemos a Pablo regañando a Timoteo, sí. Por su juventud, por su inexperiencia, necesitaba ser reprendido y corregido en muchas cosas. Dice ahí entonces el apóstol Pablo, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Tenía un interés, una preocupación sincera, hermano, por los filipenses. Pablo y Timoteo eran verdaderos pastores cuya principal preocupación era el bienestar, hermano, de las ovejas del Señor. Este pasaje, esta parte quiere decir que Timoteo estaba sinceramente, hermanos, preocupado por el estado espiritual de los filipenses. Y Pablo dice, como yo no tengo a nadie más que Timoteo del mismo ánimo, yo no tengo ningún problema con que Timoteo me reemplace mientras yo estoy detenido en la cárcel. Y tiene toda la confianza entonces para enviarlo. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 21. Y aquí comienza a describir ya la integridad del corazón de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y aquí todos ya se refiere obviamente, hermano, a aquellos predicadores en Roma que comenzaron a predicar a Cristo por envidia y por contienda, para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Y Pablo dice, si me pongo a buscar entre estos líderes de la iglesia de Roma para enviarlos a Filipo, no encuentro a ninguno. Y da la explicación de por qué. Y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Es decir, Pablo podía confiar en Timoteo, en que él iba a ir a la iglesia de Filipo y hacer la obra de una manera sana, sin intereses personales, sin intentar llevar unas agendas ocultas para hacerle daño a la iglesia, o para quitarles el dinero a los hermanos, o para abusar de los hermanos. Era de su confianza. Vea, hay en la iglesia de Roma buenos líderes y están predicando el evangelio y están predicando una doctrina ortodoxa y sana, pero tienen intereses personales. Y uno de ellos era
ganarle a Pablo. Pablo está preso, ganémosle a Pablo. Prediquemos más que Pablo, por envidia, por contienda. Y algunos otros eran de no nos interesa a donde el apóstol Pablo nos quiera mandar. ¿Se imagina qué triste? El apóstol Pablo preso y buscando un líder en la iglesia romana y diciéndoles, necesito enviar a uno de ustedes a Filipo, y que todos dijeran no. Por eso Pablo confía en Timoteo. Hay en la iglesia del Señor, hermanos, de todo. Hay gente que es de servir al Señor y hay gente que son muchas veces, hermano, de no servir al Señor. El mismo apóstol Pablo tenía un Timoteo dispuesto y un Demas indispuesto. Un Timoteo que lo amaba y amaba el evangelio y quería servir al Señor, y un Demas que amaba al mundo y que dejó de servir al Señor por amor al mundo. Si nos preguntáramos, hermanos, ¿qué habrá más en la iglesia, hermano? ¿Timoteos o Demas? ¿Qué seremos para el evangelio, hermanos? ¿Un Timoteo o un Demas? Un Timoteo es el que ama el evangelio, el que sirve en la obra, el que invierte toda su vida, dones, talentos a servir al Señor. Y un Demas es el que está en la iglesia, pero en su corazón ama al mundo. Y sus prioridades entonces están en el mundo, en servirle al mundo. Verso 22, hermanos. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ya conocéis los méritos de él. La palabra aquí, hermano, para méritos es una palabra que significaba poner a prueba y salir aprobado, con un carácter aprobado. Es una palabra que también se usaba para purificar un metal. Cuando un metal, hermanos, no estaba puro, se le mete al fuego y el fuego consume la escoria y entonces el metal queda purificado. Y Timoteo había pasado ya por 10 años de prueba. Su carácter había sido probado. Había pasado por situaciones difíciles junto al apóstol Pablo. Y no se había echado a correr, no había salido huyendo. Había, hermanos, estado allí. Su carácter había sido aprobado. Por ejemplo, en una oportunidad al apóstol Pablo lo expulsaron de Tesalónica en Hechos 17 y Pablo dijo, yo me tengo que ir porque me van a matar aquí. Pero él dejó a Timoteo y Timoteo se quedó de encargado y siguieron predicando el evangelio en ese lugar. Como hijo, dice, a padre ha servido conmigo en el evangelio. Vemos entonces aquí, hermano, que aunque ambos eran hermanos en Cristo, como decía yo, había una señal de respeto, ¿no? De parte de Timoteo para Pablo, respetándolo como el anciano, como el apóstol, como el que estaba encargado de la obra del Señor. Al punto, hermanos, que Timoteo dejó todo por el Señor, para seguir al apóstol Pablo y servir en el evangelio. Dejó a su madre, dejó a su padre, a su abuela. Se tuvo que ir de su ciudad donde él vivía para poder estar con el apóstol Pablo todo donde el apóstol Pablo iba. La Biblia no dice que Timoteo se haya casado o haya tenido hijos, no lo sabemos. Siempre se refiere la Biblia a él como un hombre joven, un ministro joven. Si en una de esas se quedó soltero y no tuvo hijos, fue precisamente porque dejó todo atrás para poder estar siempre moviéndose de un lugar a otro, donde el apóstol lo mandaba, donde se le requería. Y si en algún momento él hizo ese sacrificio de decir, pues si debido a esto no puedo casarme, pues es probable, la Biblia no lo dice, que en una de esas quizás haya quedado soltero y no haya tenido hijos. Verso 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Una vez que ya lo presenta, el apóstol Pablo les dice, a este es al que yo les voy a enviar. Luego que yo vea cómo van mis asuntos, ¿no? Él tenía juicio pendiente, no podía ir, estaba bajo arraigo domiciliario, pero él confiaba en que Timoteo podía ir y cuidar fielmente del rebaño del Señor. Verso 24 y último de Timoteo, luego del 25 en adelante vamos a ver a Epafrodito. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Es decir, mientras yo voy y mando a Timoteo y Timoteo se encarga de ustedes, él les lleva buenas noticias de mí, me puede traer buenas noticias de ustedes, pero yo tengo que esperar acá un juicio todavía, aunque confío en la voluntad del Señor de que voy a ser liberado, porque hay momentos en la vida de Pablo,
en donde él dice, yo ya estoy para ser sacrificado, como en segunda de Timoteo, en su segundo encarcelamiento. Pero en este primer encarcelamiento, el apóstol Pablo tiene mucha fe de que él va a ser liberado. De hecho, eso ya no está en la Biblia, pero los estudiosos dicen que Pablo salió de este arraigo domiciliario y luego 2 años después volvió a caer preso, y ahí es que el apóstol Pablo fue decapitado, pero no en esta ocasión, cuando él tenía casi claro que él iba a ir, dice, verso 24, y confío en el Señor que yo también iré a vosotros. Y lo que se entiende es que fue liberado y pudo entonces reunirse con los filipenses, después hacer otro viaje final, en el cual se cree que llegó hasta España, y después encarcelado entonces por segunda vez en Roma y entonces ejecutado. Amén. Bueno, ya vimos un poco entonces de Timoteo, ahora vamos a ver a Epafrodito, porque estamos viendo estos 3 siervos, tanto el perfil del apóstol como de Timoteo, pero ahora vamos a ver a este hombre llamado Epafrodito. Verso 25, hermanos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí vamos a hablar ahora de Epafrodito, ¿verdad? Ya describimos brevemente el perfil de Timoteo. Usted sabe, ya le había yo comentado por qué Epafrodito está con Pablo. Epafrodito es un hermano de la iglesia de Filipo. Cuando los hermanos de Filipo se enteraron que el apóstol estaba preso, lo enviaron. Razón número 1, llevarle un donativo, porque entendían que el apóstol tenía necesidades económicas, aunque el apóstol no les pide nada. Esta iglesia es generosa y esta iglesia le manda un donativo al apóstol Pablo para que se ayude. Eso lo vamos a ver más adelante, en el 4:18 me parece. Pero también Epafrodito tenía la instrucción de quedarse a cuidar personalmente al apóstol Pablo, que le sirviera. ¿Ok? Entonces lo mandan no solamente como portador de un regalo, sino también como un siervo. ¿Esto habla de qué? Esto habla de la integridad, hermanos, de Epafrodito, porque la iglesia en Filipo podían confiarle el dinero y podían también confiar en su carácter de que iba a llegar a servirle a Pablo y no iba a comenzar a pelearse con Pablo, ¿no? Usted se imagina que nosotros quisiéramos mandar a alguien a servir a otro lado y que agarremos al peor del más mal carácter y le va a ir a ofender a los hermanos de otra iglesia. No, este era un hombre dócil, ¿no? Este era un hombre amable, este era un hombre servicial, un hombre de integridad que podía amar a los demás y servir a los demás. Fíjese lo que significa Epafrodito. Epafrodito significa el que pertenece a Afrodita, o un favorecido de Afrodita, que era la diosa griega del amor. Tenía su equivalente en el mundo romano, la diosa Venus, que era la misma, solamente su equivalente. Y esto habla del trasfondo de Epafrodito, antes de convertirse. Porque si antes de convertirse lo habían llamado el que pertenece a Afrodita, una diosa de la mitología griega, ¿qué quiere decir? Bueno, que este hombre, su cultura antes de ser cristiano y su trasfondo antes de ser cristiano era pagano. ¿Ok? Era una persona que no era cristiano. Pero después de que viene el Señor y está en la iglesia de Filipo, él desarrolla este carácter piadoso, este carácter de un siervo confiable, de una persona a la cual se le puede delegar ir a servirle a otro hombre. Porque fíjese, hermano, que servirle a otro hombre significa tú ser el segundo lugar. ¿Sí o no? Significa tú ser el segundo lugar. O sea, tú dices, yo quisiera ser el primer lugar aquí. Y Dios dice, no, sírvele a fulano y en orden para que, ¿verdad? De ahí el ministerio siga adelante. Epafrodito fue mandado a eso. Tú vas a ir allá y tú no vas a ser el primer lugar. Tú siempre vas a estar en segundo lugar sirviéndole a Pablo. Llegará el momento en que Dios quizás dice, yo te quiero levantar para un ministerio donde tú vas a ser quizás el que va a tener la última palabra, pero mientras tanto siempre vas a ser el segundo lugar, detrás de fulano, a quien quiero que tú me sirvas a mí a través también de seguir el ministerio de esta persona. Era un hombre valiente, porque sabía que Pablo estaba ¿qué? Esperando un juicio ante el hombre más poderoso del mundo, ante el emperador Nerón en Roma, y esta misión lo involucraba con Pablo. Un cobarde hubiera dicho, no, yo no quiero tener nada que ver con Pablo. ¿Qué tal si lo decapitan a él y a mí también por estar ahí de su servidor en la cárcel, en la casa donde él está? No, él asume el reto y se embarca, hermano, en esta misión de viajar desde Filipo hasta Roma para ir a servir al apóstol Pablo.
¿Ok? Ahora llegamos a una parte, hermanos, donde el apóstol Pablo tiene que enviar a Epafrodito de regreso a Filipo. Y aquí es donde se pone interesante las cosas, porque había un problema. La iglesia de Filipo no le dijeron, ve y cuando sientas que ya te quieres regresar, te vienes. No. Le dijeron, ve y te quedas allá con el apóstol. Entonces lo que Pablo va a hacer en estos versos que vamos a ver es, hermano, preparar el regreso de Epafrodito, explicarle a los hermanos del por qué él lo está enviando y de cómo lo deben de recibir a este hombre. Porque si hubiera vuelto así como así y se hubiera presentado en la iglesia de Filipo y le hubieran dicho, ¿y qué haces aquí? Lo hubieran quizás tenido por cobarde, que no quiso acabar la misión, o por un irresponsable que se le confió hacer algo y a final de cuentas no hizo las cosas que se le habían encomendado. Entonces Pablo lo comienza a describir. Y mire cómo lo describe. Mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Y comienza entonces a través de esto a revelar el carácter de Epafrodito. Lo primero que notamos en esta parte, hermano, es el pronombre posesivo mi hermano. Mi colaborador, mi compañero de milicia. Y esto habla entonces del gran compañerismo que habían desarrollado. En el tiempo que Epafrodito había estado con Pablo, se había desarrollado una relación muy hermosa de amor en Cristo. Este pronombre mi relaciona al apóstol Pablo con Epafrodito. Habla de la relación que tienen ellos. Habla de una unidad espiritual. De algo que es hermoso entre ellos como hermanos en Cristo. Eran hermanos en Cristo, pero también se habían convertido más allá en hermanos de un mismo sentir. ¿Ok? Le explico. Aquí todos somos hermanos en Cristo, pero a lo mejor a la hora de opinar de un tema ya no somos hermanos en el mismo sentir. Seguimos como siendo hermanos en Cristo, pero ya cuando empezamos a disentir en cosas, no, aquí ya yo no voy con esta persona. Pero no, estos dos eran hermanos en Cristo y eran hermanos de un mismo sentir. También Timoteo con Pablo. Pensaban de la misma manera, porque entendían las cosas bíblicamente de la misma manera. Y es una unidad bien hermosa, hermano. Cuando entre nosotros en la iglesia experimentamos una unidad así, basada en las Escrituras, es bien bonito, hermano. ¿Ok? Ahora, en la siguiente parte ya no utiliza el pronombre mi, sino ahora vuestro. Ahora habla de la relación de Epafrodito con los filipenses. Y es la parte que dice, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Ok? Epafrodito tiene una buena relación con Pablo, pero Epafrodito también tiene una relación con la iglesia de Filipo, que lo habían utilizado como mensajero y como ministrador también de las necesidades de Pablo, porque era el que había llevado el donativo para ayudar al apóstol Pablo, que le fuera a servir a él, hermanos. Ok, vamos a ver el verso 26. 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que estaba enfermo. Aquí comienza, hermano, en este pasaje a describir el gran amor que hay entre Epafrodito y los filipenses. Un amor, hermano, que solamente se puede dar cuando uno está lleno de Cristo, definitivamente. Porque Epafrodito se enfermó, fíjese, él está enfermo, está pasando una situación que ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero Epafrodito se preocupa cuando él se entera que los filipenses ya lo saben y los filipenses están angustiados por Epafrodito. Y ahora Epafrodito está angustiado por los filipenses. Ya no está angustiado porque estoy enfermo. Ahora está angustiado porque ellos saben que estoy enfermo y están sufriendo. Están sufriendo por mí. ¿Y cómo sabe que están sufriendo por él? Porque él sabe que lo aman. Alguien que no te ama no sufre por ti. Alguien que no te ama quizás te extiende unas palabras de condolencia y de ánimo, etcétera, etcétera. Ya se va, se avienta 3 series de Netflix y se le olvida. Pero el que te ama, no, el que te ama y tú estás pasando por un problema, se le quita el hambre, se le quita el sueño. Ya no está en paz. Es más, hasta sus planes personales se echan a perder. Dice, no, ¿cómo vamos a ir de vacaciones? Si fulano está enfermo, eso se ve mal. Sí, o sea, es alguien que lo que a ti te está pasando le duele. Le duele. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Él como que quería irles a explicar. Hermanos, sí, estuve enfermo, casi me muero. Vamos a ver ahorita. Pero tranquilo, estoy bien. Ya pasó.
quiere ir a que lo vean, ya me sané. Tranquilos, tengan paz, como respiren otra vez, que les vuelva el alma al cuerpo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando alguien te da una buena noticia también. Su corazón se angustió al saber que los creyentes de Filipo estaban preocupados porque oyeron que él estaba enfermo. Y el apóstol Pablo aclara al final del verso, y fíjese lo que dice el apóstol Pablo: y gravemente, dice, se angustiaron porque habíais oído que había enfermado. Esta palabra aquí en el original, hermano, para enfermar, fíjese lo que significa, me pareció bien interesante: tener una gran debilidad física. Es decir, casi no tener fuerza en el cuerpo. Y vamos a ver el verso 27 para entenderlo un poco mejor. Pues en verdad, dice Pablo, estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice Pablo, sí, su enfermedad fue gravísima, yo lo vi. Ese hombre ya no se podía levantar de la cama, porque la palabra que está usando es debilidad. No se podía levantar, no se podía ya mover Epafrodito. Por eso fue que cuando fueron a verlo ahí dijeron, ya se va a morir. Hay tres posibles razones de esta debilidad de Timoteo, de Epafrodito, perdón. La primera, cansancio físico por lo duro del ministerio. Es probable que haya tenido algún ataque de estrés, de cansancio extremo, de llegar al punto de estar exhausto y de quedarse postrado en una cama y decir, yo no puedo más con esto, está pesado el ministerio. La otra posibilidad es que haya tenido un accidente. Hay personas que de repente tienen un accidente, se golpean, pierden sangre o se rompen los huesos o qué sé yo, pierden el apetito y pueden llegar a experimentar una profunda debilidad también en el cuerpo. Es feo sentirse muy débil, porque sientes que no puedes hacer nada de lo que normalmente tú hacías. Y la otra posibilidad, se dice que en ese entonces, en el siglo I, había una famosa fiebre romana que cuando le daba a alguien lo debilitaba al punto de que muchos morían. Barría, dice, cuando esa fiebre pasaba por ciertos lugares en Roma. Entonces estos son tres escenarios que nos ayudan a entender un poco, ¿ok?, la situación de Epafrodito. Pero ¿por qué Epafrodito está en esta situación? Porque él de buena gana fue a Roma, fue a servir al apóstol Pablo, enviado por la iglesia de Filipo, hermano. Dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Porque obviamente si Epafrodito hubiera muerto, ¿qué hubiera sido esto para el apóstol Pablo? Un golpe fuerte. Sabemos que es la carta del gozo y que el apóstol Pablo tiene gozo en todo, pero eso no quiere decir que no nos duelen las malas noticias y los golpes cuando pasan, los accidentes, las enfermedades, los lutos, la muerte de un ser amado. Entonces Pablo dice, wow, el Señor tuvo misericordia de él y también de mí, porque a él iba a afectar esta situación si Epafrodito, hermanos, hubiera muerto. Ahora, fíjese, esta palabra misericordia aquí, hermanos, es bien interesante. ¿Por qué Epafrodito no se murió? Por misericordia. O sea, si Epafrodito se hubiera muerto, ¿hubiera estado bien? Sí, porque Dios da y Dios quita. Y hasta ahí, si el Señor hubiera dicho, hasta aquí llegó Epafrodito y ya se acabó, ¿Dios hubiera seguido siendo justo? Sí, porque Dios es justo. Pero Dios dice, entonces se extendió misericordia. Es decir, ¿qué es misericordia? Un favor, ¿verdad?, que el Señor nos está haciendo. Algo que no necesariamente Él tiene que hacerlo por obligación, sino porque se apiada de nosotros y nos tiene compasión. ¿Ok? Compasión es sufrir con alguien. Eso significa la palabra compasión. Verso 28. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Esta palabra solicitud quiere decir que lo está enviando con urgencia, porque el apóstol Pablo ya le urge, valga la redundancia, que por fin Epafrodito vuelva y se sane en toda esta situación de angustia que están teniendo mutuamente tanto los filipenses por Epafrodito y viceversa. Y dice el apóstol Pablo al final del verso, y yo esté con menos tristeza, que otra traducción podría ser también, y yo esté menos preocupado, yo esté tranquilo ya en paz, sabiendo que Epafrodito, hermanos,
está con ustedes. Vemos aquí también un gesto, hermano, de amor del apóstol Pablo y de sacrificio. Porque posiblemente, hermano, Epafrodito estaba prestando ciertos servicios que ahora Pablo tiene que hacer por él mismo. No sé, quizás le iba a traer agua para bañarse, algunas cosas en las cuales le servían, ¿no? Porque en el tiempo antiguo, en el tiempo de la Biblia, hermano, eso hacían los siervos de Dios. Que habían siervos de Dios que se dedicaban a servirles. Por ejemplo, los diáconos en Hechos, su trabajo era ese, era servirle a los siervos de Dios para que los siervos de Dios se dedicaran a la escritura y a la oración, sirviéndole ellos a Dios. Y el apóstol Pablo no está pensando en su comodidad. Él hubiera dicho, ya se sanó, ya tiene fuerzas otra vez para seguirme sirviendo. Hay que Timoteo les informe que ya está bien, que dejen de preocuparse. No, él quiere que ellos vuelvan a estar juntos en una relación, hermano, de amor. Verso 29, hermanos. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Aquí es donde el apóstol Pablo entonces dice que le reciban con gozo, ¿verdad? Que él es un hombre calificado por su carácter, hermano de Pablo, colaborador de Pablo, siervo de la milicia con el apóstol Pablo. Y entonces este pasaje dice que le envía, y los eruditos dicen que lo más probable es que esta carta que estamos leyendo hoy es Epafrodito que la lleva entonces a los filipenses. Es como Epafrodito llega, está sano, termina la angustia de los filipenses, pero ahora viene también el gozo porque trae buenas noticias del apóstol Pablo. Llega con esta carta, la iglesia lee la carta y la iglesia es edificada, es bendecida. Este pasaje, hermanos, habla prácticamente como de un proceso de sanidad que vino a la iglesia también. Porque la carta es escrita entre varias razones para sanar la iglesia, porque en la iglesia se está levantando un conato de división por causa de Bodia y Síntique. Entonces fue de gran gozo volver a ver a Epafrodito, verlo sano, recibir buenas noticias del apóstol Pablo. Por eso el apóstol dice, recibidle, ¿cómo dice? Verso 29, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Epafrodito volvió a casa, volvió a estar con sus hermanos. Y por último, verso 30, hermanos. Verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En otras palabras, Pablo dice, escuche, que por amor a la obra de Cristo, Epafrodito fue hasta Roma, puso su vida, hermano, pendiendo de un hilo por esa situación, con tal de hacer por Pablo lo que los filipenses se supone que debían de hacer por Pablo. Ahora usted entiende por qué hay una preocupación tan grande de parte de los filipenses. Porque Epafrodito los está representando, haciendo todo lo que en sí era deber también de todos ellos como una iglesia. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. La frase aquí, hermano, que estuvo exponiendo su vida, es una frase que se usaba en aquel entonces, hermano, para alguien que se jugaba la vida hasta el punto de no tener temor de perder la vida. Alguien que es consciente y dice, bueno, si me toca hacer esto y esto implica morir, así sea. Y esa fue la actitud de Epafrodito. ¿Okay? Lo hizo por amor a la obra de Cristo y él expuso entonces su vida en esta situación. Un hombre muy valiente, ¿no? Que se hacía cargo y era responsable. Así nosotros deberíamos muchas veces, ¿verdad?, de tomar decisiones que implican grandes riesgos, en donde nos toque jugarnos ciertas situaciones. En este caso Epafrodito se jugó su vida y estaba dispuesto a perderla, y nosotros deberíamos, por amor a la obra del Señor, renunciar a muchas cosas que al Señor no le agradan. Porque Epafrodito estaba dispuesto inclusive a dejar su propia vida. Dice la historia, hermanos, que en el año 252 hubo una peste en Cartago, una peste que estaba arrasando con la ciudad. Porque eso de las pestes, hermano, como la pandemia de 2020, todo eso no es nuevo. De hecho, la pandemia de 2020 no fue de las dimensiones de pandemias anteriores en la antigüedad, cuando no había antibiótico, cuando no había toda la ciencia que hay el día de hoy. Y se dice, hermano, que en Cartago se vino una pandemia, una plaga que comenzó a arrasar con la ciudad. Y los paganos
dice la historia, hermano, que venían y no querían tener nada que ver con los muertos, al grado que abandonaban hasta su propia esposa y hasta su propio hijo y hasta su propia madre el cadáver, para no estar en contacto con el cadáver y no seguir entonces propagando la infección. Pero dice que Cipriano, que era un obispo cristiano, habló con toda su congregación y él les dijo: tenemos que hacernos cargo de la situación, pase lo que pase, incluso aunque muramos. Y les dijo: tenemos que hacer esto, tratar de ayudar a los que están vivos y entrar en contacto con ellos, aunque nos contagien y muramos, pero vamos a hacerlo por amor a la obra de Dios. Los que ya murieron, no importa si nos contagiamos, pero hay que tratar de enterrar esos cuerpos, porque son un punto de infección para toda la ciudad. Y toda la congregación hizo toda esta labor de curar a los enfermos, de enterrar, hermano, a los muertos, y fue así como se salvó la ciudad de Cartago. Y prácticamente la salvación de esa ciudad se le atribuyó a ese obispo Cipriano y a esa congregación, que estuvieron dispuestos a jugarse la vida, exponiendo su vida hasta la muerte, para poder servir de esta manera al Señor. En los tiempos de Martín Lutero también hubo una gran pandemia, y la reacción de Lutero fue la misma: tenemos que ayudar a los enfermos y enterrar a los muertos. Y para concluir, hermanos, entonces veamos estos tres hombres ya en resumen. El apóstol era un líder osado, valiente, estaba dispuesto a estar preso por Cristo, estaba dispuesto a morir por Cristo, y era un hombre, hermano, que siguió luchando hasta el final, nunca se dio por vencido. Nunca llegó un momento en donde el apóstol dijo: yo renuncio. No, él siempre dijo: yo prosigo al blanco para ver si logro asirme de aquel que me llamó. Y luego vemos a un pastor, Timoteo, un colaborador de Pablo, que fielmente servía al Señor por medio de servir al apóstol Pablo. Y Epafrodito, un hermano, vemos un apóstol, un pastor y un hermano, hombres de diferentes rangos en el ministerio, pero los tres comprometidos con el ministerio hasta el punto de poner su vida en la línea de fuego por el avance del evangelio y estar dispuesto a perder su vida en ese proceso. Hermanos, la Biblia es clara. El que crea que puede conservar su vida y ganar su vida lejos de Cristo, ha perdido su vida. Pero aquel que entregue su vida y pierda, por decirlo entre comillas, su vida en las manos de Cristo, realmente ha ganado su vida, y es la fe y la prueba de que ha salvado su alma. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.